Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Ven Sígueme. Esta semana vamos a tratar las secciones del 106 al 108 y el título de la clase es Ver abiertos los cielos. La forma en la que vamos a estructurar la clase, en vez de dar las secciones en orden, las 6, las 7 y la 8, vamos a dar las 6 y la 8 juntas porque tratan el mismo tema, que el tema es el Señor orienta, instruye y apoya a quienes llama a servir. Son dos llamamientos misionales, en la 106 dado al hermano de Oliverio Cowdery, Warren Cowdery, y en la sección 108 a Lyman Sherman, que le dice cuál es también su deber en la iglesia. Y luego el 107 habla del sacerdocio, es una sección muy administrativa que habla del funcionamiento habla de la organización del sacerdocio y la administración de la iglesia. Y vamos a tocar ahí un par de pinceladas y no vamos a ver mucho, porque muchísimas veces se habla del sacerdocio, pero he considerado interesante ver los ejemplos de lo que pasa con Warren Cowdery y con Lyman Sherman. Bueno, pues vamos a empezar con la sección 106. Como hemos dicho, Warren Cowdery era el hermano mayor de Oliverio Cowdery. Y él era miembro de la iglesia en Freedom, Nueva York. Y había escrito una carta a su hermano pidiendo que fuera algún líder de la iglesia para allá a Freedom para animar a los hermanos, seguramente que estarían decaídos o pasando por pruebas, y entonces él pensó que si iba algún líder a verlos, pues que se animarían, lo que nos pasa a nosotros cuando viene alguna autoridad a la capilla, que nos ponemos tan contentos y salimos rebosantes. Pues algo así me imagino que es lo que estaría pasando cuando Warren escribió la carta a su hermano. Warren llevaba muy poco tiempo bautizado cuando recibió esta revelación en noviembre de 1834 y la recibió 2 meses después de que él le hubiese mandado la carta a su hermano, pidiéndole que fuese alguien para allá. La carta de Warren sugiere que su conversión fue para él un gran esfuerzo. Él era un hombre que en su localidad estaba muy bien posicionado socialmente. Y claro, en aquel momento la iglesia estaba recibiendo muchas críticas y le decían que era mentira, que lo estaban engañando. Y claro, como él tenía muy buena posición, pues al parecer era un pelín vanidoso y no quería ni quedar mal con su gente, pero al mismo tiempo su corazón también tenía deseos de estar en la iglesia, ¿no? Entonces lo estaba pasando mal. Warren había tenido varias manifestaciones espirituales, pero no eran tan potentes como las manifestaciones espirituales que había tenido su hermano. Entonces, pues él le dijo a su hermano en la carta, dice: he deseado 1000 veces poder contar con la evidencia que tú tienes. Al leer esto a mí me recordó cuando yo al principio estaba conociendo la iglesia, que yo ese fuego que uno le da en el corazón y que flota, a mí eso no me pasaba. A mí me enseñaban las charlas, para mí todo me era muy conocido, porque yo era practicante en otra iglesia, bueno, practicante de domingos y bodas y comuniones, pero no todos los domingos tampoco, ¿no? Pero sí había participado en el coro, de más jovencita y todo eso. Entonces, pues cuando yo fui a la iglesia de Jesucristo por primera vez y escuché testimonios tan espectaculares todos, pues yo decía, ay, pues yo quiero sentir eso, yo no puedo bautizarme sin sentir eso que están sintiendo estas personas. Y claro, pasó tiempo, 6 meses hasta que me bauticé, porque me di cuenta que cada uno pues tiene un proceso y cada uno siente el espíritu de una forma, ¿no? Y el mío pues no fue así tan de sopetón ni tan espectacular, sino que fue una conversación más poco a poco, línea por línea, como enseña el Señor. El Señor conocía el corazón de Warren, y él mismo, Warren, fue la respuesta a sus oraciones, porque el Señor lo eligió a él para ser el presidente de la zona donde él vivía, de Freedom, y también de los condados colindantes. Así que la respuesta que él quería la tenía cerca. Él era esa persona que iba a animar a los miembros de su condado. Vamos a leer en Doctrina y Convenio 106 los versículos del 1 al 3 y el 6. Y dice así: es mi voluntad que mi siervo Warren A. Cowdery sea nombrado y ordenado sumo sacerdote presidente de mi iglesia en la tierra de Freedom y las regiones circunvecinas, y que predique mi evangelio sempiterno y alce su voz para amonestar al pueblo, no solo en su propia región, sino en los condados adyacentes. Es decir, lo mandó para ser el presidente de toda esa zona y para predicar el evangelio.
Y dice en el 3, y dedique su tiempo entero a este alto y santo llamamiento que ahora le doy, buscando con diligencia el reino del cielo y su justicia, y todas las cosas necesarias serán añadidas, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, él tenía que estar a tiempo completo predicando el Evangelio. Dice de este alto y santo llamamiento. Todos los llamamientos en realidad son altos y santos, porque alto y santo llamamiento puede parecer que es un profeta, un apóstol, un 70, pero cualquier llamamiento para otros que nos miran puede ser un llamamiento alto y santo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de cuando yo fui por primera vez a la iglesia, recuerdo que al segundo domingo entré a la escuela que antes se llamaba Escuela de Investigadores, y la maestra me fascinó, me impactó muchísimo, de lo sabia que era, de lo bien que explicaba, de cómo te hacía sentir lo que te estaba enseñando. Y yo pensé, el llamamiento de esta tiene que ser una cosa altísima, porque para mí me estaba impactando tanto lo que me decía y veía tan importante la labor que ella estaba haciendo, que yo decía que esa no tenía que ser ella una cualquiera, sino que sería alguien importante dentro de la iglesia, ¿no? A eso me refiero cuando digo que todos los llamamientos son altos y santos, aunque no todos somos profetas, ni setentas, ni presidentas generales de la Sociedad de Socorro, pero cada uno en su parcela, en la parcela que el Señor le ha asignado, su llamamiento debe considerarlo como algo alto y santo. Luego también dice que el obrero es digno de su salario y que las otras cosas le serían añadidas. Claro, si le dice que él tiene que dedicar todo su tiempo a predicar, no solo en su zona, sino en las regiones colindantes, pues de algo tendría que comer el hombre. Entonces le dijo, tú dedícate a eso, céntrate en las cosas del Señor y las demás cosas te serán añadidas, ¿no? Y se refería a esto. Igual, aunque en el encabezado de la sección ponga que esta revelación ha sido dada para Warren Cowdery, en realidad esta sección es válida para cualquiera de nosotros que recibe un llamamiento, porque las cosas que vemos que le dice son también válidas para nosotros. Si nos dedicamos al Señor en cuerpo y alma y a trabajar en nuestro trocito de viña con todo lo mejor que podemos, pues el Señor nos bendecirá y nos dará una corona de gloria, como le dijo a él. Pues dice que si trabajamos duro en la parcela en la que el Señor nos ha asignado en su viña, si testificamos con valentía y somos una luz para los demás, es decir, somos un ejemplo, nos ayudará a desarrollar nuestro llamamiento y asignaciones en la iglesia. Hermanos, yo quiero que el Señor diga de mí lo que me dé las promesas que le estaba dando a Warren, que si él hacía su parte, él no iba a estar solo en su llamamiento, sino que el Señor le iba a estar ayudando. Luego más adelante vamos a ver ahora mismo ya la sección 108. En la sección 108 se dio el 26 de diciembre de 1835. En esa fecha un hombre llamado Lyman Sherman, que era amigo del profeta, fue a visitarle a su casa, fijaos, el 26 de diciembre, en plena Navidad. Y vino a José y le dijo, se me ha persuadido para que te dé a conocer mis sentimientos y deseos, y se me ha prometido que recibiré una revelación en la que se me hará saber cuál es mi deber. O sea que Lyman Sherman estaba allí porque se le había persuadido a ir a casa del profeta. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y a ver si averiguamos cómo y quién le persuadió. De cierto, así dice el Señor, mi siervo Lyman, te son perdonados tus pecados, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Ya en el primer versículo sabemos quién persuadió a Lyman para que fuera a casa de José Smith, porque dice en el versículo 1 que el Señor le perdona sus pecados porque has obedecido mi voz al venir aquí. Entonces el Señor fue quien le persuadió para que fuera allí, escuchó la voz del Señor y el Señor lo bendijo perdonando sus pecados. Dice en el versículo 2, repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual y no resistas más mi voz. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Igual que pasaba con Cowdery, pasa ahora con Lyman.
Y estos versículos pueden ser aplicados para nosotros perfectamente. De cierto así dice el Señor, mi sierva Caridad, te son perdonados tus pecados, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Esa mañana puede ser también en la siguiente conferencia. El Señor nos perdona nuestros pecados por acudir allí esa mañana, la mañana de la conferencia, para escuchar la voz y el consejo del que Él ha nombrado. Y me encantaría que me dijera, repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual y no resistas más mi voz. Porque si le dice que repose su alma, es porque, como diciendo, estate tranquilo, porque en aquel momento él estaba pasando por unas circunstancias, por una prueba de fe, ahora lo veremos. Y bueno, dice que se levante, es decir, que se anime y que tenga más cuidado de ahí en adelante, que tengamos cuidado en no volver a pecar. Todos estos versículos de las Escrituras, todos se pueden aplicar a nosotros, pero estos a mí me sugieren que lo podríamos aplicar todos los que tenemos llamamientos en la Iglesia, que creo que somos, pues la mayoría, casi todos tenemos llamamientos. Y continúa en el versículo 7. En el versículo 7 continúa diciendo, por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Fortalece a tus hermanos. Lo mismo que nos dice a nosotros el Señor, que nos fortalezcamos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo dice que los podemos fortalecer? Los podemos fortalecer en todas nuestras conversaciones, que cuando estamos hablando con alguien nuestra conversación le fortalezca. También en nuestras oraciones, cuando oramos, tenemos que pensar en los hermanos que necesitan una bendición especial del Señor y orar por ellos. Dice también en todas nuestras exhortaciones, es decir, en todas nuestras enseñanzas y en todos nuestros hechos, que con todo esto nosotros siempre fortalezcamos a nuestros hermanos. Entonces, la forma de fortalecer a nuestros hermanos tiene mucho que ver con nuestra forma de comunicarnos con ellos, con nuestra forma de comunicarnos con la gente en general. Nuestra conducta y nuestros hechos son importantes. Por mucho que, por ejemplo, yo hable y dé mis clases de la escuela dominical y luego ponga mensajes espirituales en las redes todos los días y haga todas estas cosas, si luego al final mi conducta es mala, mis hechos son malos o son nulos, que no hago nada, pues entonces de nada sirve mi voz. Lo que realmente comunica a los demás, más que las palabras, son nuestros hechos. Lo que más puede enseñar a las personas de uno mismo, de mí misma, por ejemplo, lo que más puede enseñar y comunicar de mí al mundo es mi conducta y mi forma de hablar, porque el resto podría ser teatro, pero si coincide que lo que hablamos está entrelazado con lo que vivimos, pues entonces estamos siendo coherentes y estamos fortaleciendo con ese ejemplo a otras personas. Coherencia, si decimos que somos miembros de la Iglesia, tenemos que vivir como miembros de la Iglesia y tratar que nuestro comportamiento sea un comportamiento ejemplar, que nuestra conducta sea una conducta ejemplar y que nuestras conversaciones sean conversaciones ejemplares, ¿vale? En cuanto a la espiritualidad y a la veracidad de ellas. No dejemos que nuestros hechos apaguen nuestra voz, ¿vale? Porque si nuestros hechos son malos, van a apagar nuestra voz, lo que digamos no servirá para nada, porque dirán, sí, esa día habla mucho, pero yo la he visto que hace tal cosa, que no ayuda a no sé quién, que trata mal a no sé cuánto, ¿vale? Entonces lo que realmente comunica de nosotros es nuestra conducta y nuestros hechos, y podemos fortalecer a otras personas a través de nuestros propios hechos. Como he dicho antes, los versículos de estas secciones se aplican a todos, no solamente a las personas para las que fue dado, sino que sirve para todos. Y ahora amplío un poco más, no solamente para los que tenemos llamamiento, sino para todos los miembros de la Iglesia, porque todos los miembros de la Iglesia podemos fortalecernos unos a otros, todos podemos hacer algo. La vida de cada persona es un misterio, ¿no? Y cada uno tiene sus dificultades en la vida. Además tenemos a Satanás, que también está por ahí tratando de influir negativamente en nosotros, para que nosotros no podamos ser un ejemplo para los demás. Entonces, a veces esas situaciones de la vida y esas situaciones de prueba y de oposición, pues nos pueden debilitar, nos pueden hacer decaer, incluso podemos llegar a deprimirnos y necesitamos de los demás. Por eso es importante que todos nos fortalezcamos los unos a los otros, que nos ministremos, que es lo que el Señor quiere, ¿no? Que cuidemos los unos de los otros y que seamos un ejemplo los unos para los otros.
en los versículos del 1 al 3 que hemos leído de Lehmann, por lo que ahí podemos ver, Lehmann estaba pasando por una lucha interior. Por eso el Señor le dijo, le doy paz a tu alma, como diciendo, no te atormentes más, que ya le voy a dar paz a tu alma. Si no tenía su alma en paz, es porque en ese momento él tenía alguna lucha interior con la que estaba siendo probado de alguna forma, ¿no? Su fe, porque cuando uno tiene una lucha es porque su fe está siendo puesta a prueba y eso a veces es difícil, ¿no? Y por lo que indican estos versículos, parece ser que cuando el Señor le dijo paz a tu alma, no te preocupes más, es porque él estaba inquieto y preocupado por la condición de su alma. Claro, y como hemos visto en el versículo, dice, y no pongas más resistencia a la voz del Señor. Se ve que al principio, cuando él lo persuadió para que fuera a ver al profeta, pues no obedeció inmediatamente, aunque luego sí que lo hizo. Entonces, pues, el pecado del que se arrepintió perfectamente podía ser este, ¿no? El haber puesto resistencia a la voz del Señor. Y tuvo que haber sido un alivio para él cuando recibió la revelación y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Tuvo que ser un gran alivio para Lehmann. Lo curioso de esto es que José Smith no sabía nada cuando recibió la revelación de lo que las tribulaciones que este hombre tenía interiores, de lo que le pasaba a su alma. José Smith no sabía nada, que él estaba teniendo esas luchas, pero el Señor sí lo sabía. Y entonces el Señor en la revelación le dio paz a su alma porque sabía que en ese momento él tenía una lucha interior. Y me encanta eso, ¿no? Sobre todo porque nosotros también podemos llevar paz a la alma de algunas personas que estén pasando por tribulaciones. Y a lo mejor sin darnos cuenta, hablando con toda normalidad, o llamando por teléfono, mandando un mensaje sin saber que le está pasando nada a esa persona, igual colgamos el teléfono y de alguna forma hemos dado paz a esa persona sin saberlo nosotros ni tan siquiera. Por eso debemos de estar pendientes de lo que nos decía el versículo, de que cuidar de nuestros hermanos, ¿vale? Y cuando tengamos una impresión espiritual de hoy, pues voy a llamar a esta que hace tiempo que no hablo con ella, o voy a visitar a... Sigamos esas impresiones, porque son impresiones buenas de hacer algo bueno, ¿no? Entonces no lo dejemos ahí, sino si tenemos esa impresión, inmediatamente actuemos. Y bueno, con estas palabras más o menos finalizamos la sección, la 106 y la 108. Como he dicho, la sección 107 es la sección del sacerdocio. Todos sabemos lo que es el sacerdocio. El sacerdocio es el poder de Dios en la tierra y es el poder con el que Dios creó todas las cosas. Y que hay dos sacerdocios, el sacerdocio mayor o sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico. Esta sección 107 se recibió aproximadamente en abril de 1835. José Smith había recibido esa sección cuando todos los miembros de los 12 apóstoles estaban preparándose para salir a hacer misiones en el este de Estados Unidos. Entonces todos escribieron como una especie de declaración en la que pedía al profeta que en nombre de ellos pidiera al Señor una revelación, porque como ya se iban a separar para irse cada uno a sus misiones, decían ellos literalmente, se acerca el momento en que debemos separarnos y solo Dios sabe cuándo nos volveremos a reunir. Por eso queremos pedirle al profeta que consulte a Dios en nuestro nombre y obtenga una revelación a fin de poder a fin de poder leerla y meditarla cuando nos hayamos separado, a fin de que recibamos consuelo. O sea, como ellos ya se iban a la misión, cada uno por su lado, a saber Dios cuándo se iban a volver a ver, querían tener algo que les consolara en el momento de estos que estamos hablando en el que podemos estar desfallecidos. Y entonces pidieron una revelación y es cuando el Señor, José Smith preguntó al Señor qué podía darles y el Señor le reveló esta sección 107 para que ellos pudieran leerla y que les sirviera de consuelo y de guía. Entonces, aunque no vamos a entrar en los detalles de la organización de la iglesia, de los quórumes, de los consejos, no tenemos tiempo, pero supongo que lo habréis estudiado esta semana con la familia y si no, pues todavía podéis hacerlo esta tarde porque es interesante, ¿no? Pero la mayoría de las cosas ya las hemos visto muchas veces. Entonces, lo que sí os dejo ahora es una especie de esquema con diapositivas de los oficios tanto del sacerdocio de Melquisedec como del sacerdocio arónico. Los oficios del sacerdocio arónico son diácono, maestro y presbítero.
y el obispo es el presidente del sacerdocio arónico. Los oficios del sacerdocio mayor o de Melquisedec son Elder, Sumo Sacerdote, Patriarca, 70 y Apóstol. Aunque la autoridad del sacerdocio solo se otorga a los varones, todos, es decir, hombres, mujeres y niños, podemos beneficiarnos de las bendiciones del sacerdocio. Aunque no tengamos el sacerdocio, que nos hayan impuesto las manos para otorgarnos el sacerdocio, pero podemos beneficiarnos de las bendiciones del sacerdocio. Vamos a ver un pequeño vídeo de Elder Oak, donde habla de las bendiciones que todos conocemos, pero me encanta cómo lo hace y como son un par de minutitos o así, pues quería compartirlo con vosotros. Las personas que deseen una guía para tomar decisiones importantes pueden recibir una bendición del sacerdocio. También las que necesiten fuerza espiritual extra para sobreponerse a un problema pueden recibir una bendición. Una mujer que vaya a dar a luz puede recibir una bendición. Muchas familias de la iglesia han tenido la experiencia de una ocasión sagrada en que el padre le ha dado una bendición a uno de sus hijos que estaba por casarse. Los hijos que salen del hogar paterno por otros motivos, como los estudios, el servicio militar o un largo viaje, muchas veces le piden a su padre una bendición. A menudo los misioneros piden una a su padre antes de partir. ¿Qué significado tiene una bendición del sacerdocio? Es una otorgación de poder sobre asuntos espirituales. Aunque no se puede tocar ni pesar, tiene suma importancia para ayudarnos a vencer obstáculos en nuestro camino a la vida eterna. No vacilen en pedir una bendición del sacerdocio cuando necesiten fortaleza espiritual. Padres y demás élderes, atesoren y honren el privilegio de dar bendiciones a sus hijos y a otros hijos de nuestro Padre Celestial. Estén preparados para dar una bendición del sacerdocio bajo la influencia del Espíritu Santo, en cualquier momento en que se les solicite con sinceridad y fe. Y para finalizar, vamos a leer también una cita de Elder Oak referente al sacerdocio, a la autoridad del sacerdocio, que dice así: no estamos acostumbrados a hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la Iglesia, pero ¿qué otra autoridad puede ser? No solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la Iglesia. Pero, ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer, joven o mayor, se le aparta para predicar el Evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia, bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. ¿Podemos utilizar la autoridad del sacerdocio en nuestro llamamiento? Sí. ¿Quién nos da esa autoridad? Nuestro obispo. Nuestro obispo, cuando nos da un llamamiento a cualquiera de nosotros, al mismo tiempo nos da una llave. Él tiene toda la llave del sacerdocio. Y yo, por ejemplo, que soy la maestra de la escuela dominical, me da el llamamiento y me dice: toma, Caridad, esta llave para ti, para que ejerzas tu llamamiento, para que lo magnifiques y para que lo hagas con la autoridad del sacerdocio. Esta llave del sacerdocio durante este tiempo para ti. Y así con cada uno de los llamamientos. La llave es lo que nos da el poder, pero para que esta llave funcione es necesario que nosotros tengamos rectitud. Porque si no tenemos rectitud, ¿no os ha pasado a veces que vais a abrir una puerta, oye, que no encaja y que la meto por arriba y que no hay manera de meter la llave en la cerradura? Pues eso sería el símil de que no somos dignos y entonces no magnificamos nuestro llamamiento, no nos salen las cosas porque no estamos siendo rectos. Entonces la llave no funciona. Pero cuando vivimos en rectitud, cuando cumplimos con nuestros convenios, cuando cumplimos con los mandamientos, la llave
nos abre el poder del sacerdocio para que nosotros podamos tener nuestros llamamientos. Entonces es muy interesante la aclaración que nos hace el Deroac para las mujeres, que sí que es verdad que no somos apartadas como sacerdotisas, pero sí utilizamos el poder del sacerdocio para magnificar nuestros llamamientos. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea la llave del sacerdocio, al desempeñar los deberes que se le han asignado, ejerce autoridad del sacerdocio. Lo recibimos de alguien que tiene las llaves, en este caso el obispo, y entonces podemos ejercer esa autoridad con nuestra llave. Y como he dicho al principio, que todos los versículos que leemos en las Escrituras son aplicables a nosotros, especialmente en los de los llamamientos, pues quiero terminar la clase con el versículo 99 de la sección 107. Y dice así: por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Así sea. Amén. Y ahora, en vez de hablar del varón, vamos a hablar de cualquier miembro en general. Por tanto, aprenda todo miembro su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere llamado. Aprenda cada miembro su deber. Todos tenemos deberes que hacer en la Iglesia, todos tenemos alguna asignación, aunque sea la de poner el himnario, de maestra visitante, de consolar al triste, de ayudar a nuestros hermanos en general. Todos tenemos un deber. Y dice en el versículo: por tanto, aprenda todo miembro su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual ha sido llamado. Yo sé que esta es la Iglesia de Cristo y que el sacerdocio es primordial y esencial en nuestras vidas y en la Iglesia, porque nos bendice y porque sin alguna de sus bendiciones no podríamos llegar a la exaltación y no podríamos estar sellados como familias. Y les dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.